Hola a todos. Ahora me toca desde este lado. Es mucho más cómodo ser el moderador que el presentador, don Mijael Strauss. Te lo cuento porque me acaba de tocar hacer la charla previa. Estamos aquí con Mijael Strauss, que además de ser una gran persona y un gran amigo, es abogado de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Tributario y especialista senior en PricewaterhouseCoopers Chile. Y nos va a conversar ahora un poco sobre derecho, que sobre lo que significa estudiar derecho y hablarnos de, tal como él lo pone, de todo un poco. Don Mijael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a la organización por invitarme y considerarme y muchas gracias a todos quienes están viendo esta charla. Se agradece un montón, podrían estar haciendo cualquier otra cosa y les agradezco mucho la presencia de estar conmigo acá. Efectivamente, como decía Marco, yo soy abogado, me titulé de la Universidad de Chile, después hice un magíster en la Universidad Católica y ahora estoy haciendo un diplomado en la Universidad de Chile nuevamente. Eso es parte un poquitito del contexto que vamos a hablar más después de la carrera de Derecho. Soy exalumno del Instituto Hebreo y me dedico hoy en día a temas tributarios, temas de impuestos, asesorando principalmente a clientes internacionales. Mi trayectoria profesional partió en una empresa que se llama EY o Ernst Young, que es una auditora, una consultora auditora de temas tributarios muy grande. Es una de las que se conoce como Big Four, que son las cuatro grandes a nivel mundial. Ahí trabajé aproximadamente 3 años. Después me fui al Ministerio de Hacienda a trabajar como asesor de política tributaria. Ahí estuve 2 años y con el cambio de gobierno también cambió la estructura del ministerio y entré a trabajar a PricewaterhouseCoopers, que es otra de las Big Four, hace aproximadamente 2 años y ahora soy especialista senior en dicha empresa, viendo temas sobre todo de tributación internacional. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente nosotros asesoramos a un inversionista extranjero, no sé, pues si es que una empresa japonesa quiere empezar a operar en Chile, ya sea vendiendo maní, ya sea haciendo actividades mineras, lo que sea, nosotros como que le hacemos una asesoría en cuanto a cómo estructurarse, qué tipo de sociedad, cuáles son los impuestos a la renta, tanto para la empresa chilena como para el inversionista extranjero, si es que están afecto a IVA y una serie de etcétera. Eso a nivel global y bueno, también me suena el teléfono y la gente me pregunta, me dice que vive en Punta Arena y que los castores rompieron una represa y que quieren vender los palos y si esa venta de palos tiene que pagar IVA o no. Ese es un poquitito el contexto, lo que hago en la práctica. Eh, yo les quiero hablar un poquitito, esta charla es para hablarles sobre todo de las razones que me llevaron a mí a estudiar derecho, cómo lo viví yo como estudiante y cuáles son, hice yo una lista de los principales pros y contras de por qué estudiar o no estudiar derecho. En primer lugar, y les pido disculpas, pero voy a hablar siempre desde la óptica personal, yo me encontraba en cuarto medio, pronto a dar la prueba de aptitud, sí, soy de la generación más antigua que dio prueba de aptitud, y no tenía muy claro qué estudiar. Sabía que era algo relacionado con humanidades, no sabía si era literatura, filosofía, ciencias políticas o derecho, y poniendo un poquitito todas las variables en la juguera, me di cuenta que derecho iba a ser la carrera que más herramientas me podía dar, sea lo que sea que yo quisiera hacer en el futuro. Y creo que esa es la línea fundamental y lo he ido comprobando, que es como el principal pro para estudiar derecho, que es una carrera que te abre un abanico gigantesco en el ejercicio tanto de la profesión de derecho como para herramientas comerciales o de cualquier otro tipo. Y en este caso les quiero traer el ejemplo. Yo entré con más o menos 6 amigos de mi colegio, muy amigos míos, a estudiar derecho. Y hoy en día, si bien nos egresamos todos y nos titulamos todos de derecho, dos nomás nos dedicamos al derecho. Los otros fueron ingenieros comerciales o tengo un amigo que me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar derecho para el día de mañana ser comerciante y tratar de que no me estafen. Sus palabras en francés fueron que no me caguen en los negocios. Entonces creo que el primer pro de la carrera de Derecho es que efectivamente integra disciplinas de humanidades a lo largo de la carrera. Yo al estudiar Derecho tuve ramos de filosofía, tuve mucha lectura, tuve ramos de sociología, de economía,
Entonces es una carrera que te da un estándar mínimo o básico para enfrentarte a distintas cosas. Relacionado con esto, la carrera de Derecho también abre muchas puertas en lo laboral. O sea, un abogado ya tiene un piso suficiente para ejercer un montón de cosas, aunque no sean relacionadas con el derecho. Otra cosa que llama la atención del derecho es que el derecho, lamentablemente, que podría decirse, está presente en la transversalidad de la vida de la persona humana. Desde el nacimiento, que yo tengo que ir a inscribir al registro civil y ahí se derivan consecuencias jurídicas durante toda la vida, si yo me compro una casa, si es que me compro un helado, si es que vendo algo, si es que me separo, cualquier cosa, y la muerte misma y todos los temas hereditarios. Entonces, toda la interacción social del ser humano tiene algún componente mínimo de derecho. Lamentablemente, porque podría ser todo más simple si no existieran. Pero esto es súper interesante porque es un ejercicio práctico el del derecho casi en todos los aspectos de la vida y también nos lleva a que sea un tema de conversación. No falta ninguna comida que uno tenga con la familia más ampliada, el primo que te diga, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero vender una casa, o que alguien te comente que pucha, que quiere hacer una planificación hereditaria. Entonces, a lo menos van a tener un tema de conversación con todas las personas que les van a estar pidiendo consejos constantemente. Esto se relaciona también con la posibilidad de resolver problemas cotidianos de la convivencia humana, como les digo, todo lo que es separación, todo lo que es una compraventa de un inmueble o trámites notariales, ustedes van a estar, siendo abogados, van a estar sabiendo un poco lo que están haciendo. Ahora, eso tiene también la contra de que nuestros peores clientes para los abogados son los mismos abogados, porque son súper quisquillosos, súper metódicos y siempre se tratan de poner el papel del abogado del diablo para cuestionarte todo. Lo interesante que tiene derecho también es el abanico de posibilidades que uno tiene al salir. ¿Y a qué me refiero con esto? Enfocándonos solo en el campo laboral del derecho, uno tiene la posibilidad de ejercer derecho administrativo, derecho de familia, derecho laboral, derecho penal, derecho ambiental, que está muy, muy fuerte ahora, derecho tributario, derecho corporativo, derecho civil, derecho constitucional, derecho internacional. Son 15 disciplinas más o menos, entonces uno tiene la posibilidad de elegir sobre un abanico muy amplio. En mi caso particular, nuevamente les pido disculpas, yo salí de la universidad sin tener idea un poco a qué rama del derecho dedicarme. Yo sabía que no me gustaba el derecho de familia, que son los divorcios eh, y todo lo que eso conlleva, que es súper heavy, y sabía que no me gustaba el tema de derecho laboral, derecho del trabajo. Pero fuera de eso, no tenía muchas luces y empecé, cuando a la hora de buscar pega, empecé a tirar currículum, a presentar currículum y caí casi sin saber mucho del área tributaria, justamente el área tributaria, y ya llevo ya casi 12 años ejerciendo en esa área y ha sido súper interesante, pero al momento de ustedes salir a buscar pega, tienen un abanico gigante. Permiso. Y por último, les puedo comentar que es un pro y un contra a la vez, que la carrera de Derecho es muy mutante. No me refiero a mutante al término de los X-Men, sino que me refiero a mutante que muta, que cambia mucho, que es muy dinámica. Sin ir más lejos, en el área que yo me dedico, que es el derecho tributario, hemos tenido 3 reformas tributarias en los últimos 4 años más o menos, y eso conlleva, y un poco por eso he tenido que estudiar y actualizarme. El magíster, si bien hice un diplomado, ahora estoy haciendo el mismo diplomado 5 años después porque la ley tributaria ya cambió mucho y, y el derecho en general lleva en sí el tener que actualizarse y tener que subirse al carro con los cambios que están haciendo. Sin ir más lejos, el sistema penal de Chile hace 10 años era totalmente distinto a lo que es hoy en día. Antes el Estado era juez y parte, y era un procedimiento escrito que podría durar 10 años, y hoy en día vemos que es casi un reality, como estamos viendo todos con el caso de Hernán Calderón y familia, que es más como en las películas gringas, que un poquitito el sistema oral. Ahora, los contras de estudiar derecho, y acá
ojalá no haya nadie que me acuse a mis profesores porque puede ser que desmotive un poquitito. En primer lugar, el derecho es una carrera relativamente árida. Es una carrera un poco seca, difícil y que no da mucho marco para la creatividad. Estoy hablando desde el estudio. Ese, bueno, un pro también que se me quedó afuera es que el estudio del derecho es radicalmente distinto al ejercicio del derecho. El estudio es muy metódico, muy árido, muy poco creativo, muy de memoria, aunque no sé si tanto como la gente cree, pero de mucho leer, mientras que el ejercicio es totalmente dinámico y hay pocas cosas que se ven dos veces en el ejercicio de la carrera, y eso es muy interesante. O sea, a mí siempre la gente me decía, no, que trabajar en el derecho es mucho más entretenido que estudiarlo, y uno no lo cree tanto, pero a la hora los que hubo al momento de ejercerlo, realmente es muchísimo más dinámico y mucho más entretenido que estudiarlo. Así que el primer contra que diría yo es que es una carrera un poquitito árida. Bueno, yo estudié hace casi 10 años en la universidad y a mí me tocaron muchos profesores que no tenían, no contaban, muchos profesores de edad que no contaban con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Acá quiero hacer un hincapié y dar una opinión personal. Yo creo que lo que está pasando ahora con el COVID llegó un poco para quedarse, el tema de la comunicación a través de medios electrónicos, ya no es tan necesario la clase presencial y eso podría llevar un poco a reestructurar o replantearse la educación en el siglo XXI, como se está haciendo, porque la educación universitaria que yo tuve era totalmente del siglo XX, con un profesor que se paraba, no había ni un apoyo visual, nada, y teníamos profesores que tenían apuntes que eran prácticamente hechos en papiro jeroglíficos, que uno le doblaba las puntas y se rompían. Entonces, en ese sentido, un poco árida, pero yo creo que eso puede ir mutando a través del tiempo y sobre todo con la pandemia y con el replanteamiento de las formas de comunicación que hemos tenido que tener. Otro contra es que el derecho, el de estudiar derecho en Chile te amarra un poco a ejercer la carrera en Chile. Cada país tiene su propio sistema legislativo de leyes y su propio sistema jurídico. Y entonces las leyes, por ejemplo, las leyes tributarias, la tasa de impuesto que se aplica acá, el cómo se hace, el cómo se fiscaliza, los plazos, todo no me sirve, por ejemplo, para Argentina, Bolivia, Perú. Hay muy pocos países que tengan similitudes demasiado grandes en los sistemas jurídicos. Obviamente la base es la misma, el Código Civil chileno lo hizo Andrés Bello, que fue prácticamente copiado en toda Latinoamérica, pero me casa un poquitito con eso. De hecho, como anécdota, me parece que el sistema jurídico ecuatoriano es parecido al chileno y en mi universidad al menos uno puede dar el examen de grado 3 veces y se lo echa a la tercera, tiene que hacer algunos cursos de nuevo. Entonces había muchas personas que hacían el examen de grado 2 veces y se iban a rendir el examen de grado a una universidad ecuatoriana para poder pasarlo y ahí parece que había una convalidación de título. Igual siempre y como en toda carrera, si es que yo me voy el día de mañana afuera, puedo hacer un curso para revalidar mi título y no habría tanto problema en la práctica de revalidar el título tal vez, pero sí en lo que yo debería estudiar y subirme a caballo. Que una desventaja, por ejemplo, que tenemos con ingeniería comercial, porque los negocios son negocios aquí y en la quebrada de la Ají, y pueden cambiar quizás la costumbre de cómo se hace, pero en definitiva va a ser la misma base. El otro contra que tenemos es que el derecho es muy mutante, no en el sentido de los X-Men, sino que va cambiando mucho, y eso te exige a ti también tener que actualizarte, tener que, que estudiar un poco las reformas y los cambios que van saliendo, y eso puede no gustarle a todas las personas. A mí, en mi caso, es entretenido porque es desafiante y te hace exigirte a ti mismo, pero pucha, es un ejercicio constante de estar aprendiendo o estar tratando de actualizarse con cosas que van cambiando muy, muy, muy seguido. Y por último, otra desventaja del derecho, yo diría que es una profesión que al día de hoy sigue siendo muy formalista. Si nosotros pensamos en un abogado, nosotros pensamos en alguien terneado, con traje, con corbata, y eso sigue siendo un poquitito así. Sin ir más lejos, yo trabajo en una empresa auditora. La mayoría de mis colegas son contadores auditores. Para que se hagan una idea, debemos ser unas 2000 personas en Price más o menos.
y seremos unos 100 abogados, y se estableció a nivel global que un dress code, un código de vestimenta mucho más laxo. La gente puede ir con jeans, con camisa, con jeans y polera, en la medida que no tuvieran como reuniones con clientes, pero el encargado, el socio líder del área de derecho de los abogados, nos dijo: eso es verdad, se aplica para el resto de la firma, pero no para nosotros. Lamentablemente nosotros nos movemos en un área que es demasiado formalista y que si tú vas en la calle y alguien te ve con chori y polera o con jeans y polera y tú le dices que trabajas en Price, lamentablemente, y acá hay un switch colectivo, creo yo, lamentablemente la gente se hace una idea, pero ¿cómo? Los abogados no tienen que estar terneados, no tienen que estar con traje elegante. Y pucha, yo creo que eso puede haber ido cambiando un poquitito a través de los años, pero sigue siendo un tema. O sea, nosotros al momento de dar las pruebas tenemos que ir formales, nosotros al momento de buscar pega, siempre vamos a estar con terno, con traje, aunque la persona que esté al frente trabaje en jeans y polera. Y eso, pucha, no es tan cómodo porque es un poco cuadrarte la libertad. Yo, la verdad es que estoy fascinado porque no me pongo camisa hace 5 meses trabajando desde la casa y eso ha sido súper, súper, súper interesante. Eh, bueno, la verdad que mis experiencias laborales han sido súper gratas en los 3 lugares que yo he estado. Eh, en todos he aprendido un montón y he estado rodeado de abogados que son secos, 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 y eso es súper bacán. En general, yo creo que se da como en todas las carreras que hay muchos abogados o profesionales que son celosos de sus conocimientos, pero en las empresas donde yo he trabajado y en el ministerio he trabajado con gente súper seca y eso para mí ha sido, eso es un motor un poco del trabajo que busco, que es mirar hacia arriba con la gente con la que uno trabaja. Em, Les puedo hablar un poquitito desde la perspectiva de trabajar en una empresa que es una auditora o en el sistema público, en el Ministerio de Hacienda. Yo personalmente no he trabajado en estudios de abogados. Ahí yo les diría que el tema de empaquetarse de la vestimenta y todo eso es aún más fuerte. Em, Diría que los estudios también, que es la mayoría de la gente ejerce en estudios. Los estudios también funcionan hoy prácticamente como empresas. Tenemos estudios como Kerry, que debe tener 300 abogados, que es una empresa por sí sola. Y el campo laboral privado se hace en estos estudios o en las empresas como las que trabajo yo. Yo personalmente decidí irme por una empresa auditora porque para el tema tributario es una escuela y es una formación envidiable. O sea, yo sé que trabajo con las mejores personas calificadas para temas tributarios y eso a mí me hace aprender todos los días y yo lo recomiendo un montón. Y en base a eso vamos a hablar un poquitito acerca del trabajo digno. El trabajo digno que se da en el marco de la Asamblea de la ONU del 2015 para llegar al 2030 con un trabajo digno que busque un salario honesto, que garantice la igualdad de género, que asegure una protección laboral adecuada y que permita en definitiva vivir a la persona y a su familia en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como alimentos o sanidad. Y esta última parte que dijimos, que es permitir a vivir a la persona y a su familia en condiciones decentes, es súper importante, porque creo que se une, por un lado, el tema monetario, pero por otro lado, la posibilidad de hacer tus actividades, de tener tus hobbies, de tener tu tiempo, y que eso hoy en día es un poco el debate al que estamos yendo. Chile en particular, el 2008 suscribió ya un plan como orientado a este trabajo, donde buscaba principalmente erradicar el trabajo infantil, propensar la igualdad de género, promover el empleo juvenil y diseñar una política nacional integral donde se pudieran tratar todos estos temas. Yo creo que acá el análisis sobre el trabajo digno tiene que hacerse país por país. Chile es un país en vías de desarrollo, hace mucho tiempo en vías de desarrollo, y creo que en ese sentido los debates que estamos conversando hoy en día en Chile en esta temática van mucho más avanzados que en otros países de nuestra región, por ejemplo.
o de otros países del mundo. Sin ir más lejos, en Chile hoy en día tenemos, pero poco trabajo infantil, no hay esclavitud. Tenemos otros países, no sé, pues cuando nos ponemos la ropa, vemos que está hecho en Sri Lanka. Pucha, la verdad es que en Sri Lanka hay un niñito de unos 11 12 años haciendo nuestras prendas, y en Chile como que ya todos estos temas están un poquitito zanjados y toman más relevancia quizás la distribución de ingresos, la equidad de género y todos esos temas. A mí particularmente uno de los temas que me gustaría conversar con ustedes es el tema de la brecha de ingresos. Chile tiene es uno de los países más desiguales de la región latinoamericana. Desiguales me refiero al que gana más, gana muchísimo más que el que gana menos. Para estos efectos hay una medición que se llama el índice de Gini, que va de 0 a 1, donde 0 significa que toda la riqueza está en todas partes y 1 significa en todas las personas, y 1 significa que toda la riqueza la tiene una sola persona, y en Chile más o menos el índice de Gini está por el 0,5. Entonces, ese es el foco que yo creo que tenemos que paliar como Chile. Y acá, y lo que diga ahora en adelante es totalmente personal, son opiniones un poquitito más políticas. Yo creo que el estallido social del 18 de octubre está poniendo un poco más firme ese tema en la palestra, está mandando un mensaje de que la persona que ganaba 10.000 quizás ahora va a tener que empezar a ganar 8.000 pagando unos 2.000 más de salario justo, y en ese sentido muchas empresas han subido al carro de poner un límite de 10 a 1, donde la persona que gana más no puede ganar más de 10 veces lo que gana la persona que gana menos. Y iniciativas como esas creo yo que van súper bien, van súper de la mano como para poder avanzar en esto que es un problema, y mientras más pasa el tiempo, más se acrecenta esta brecha y más problema termina siendo. Y un poco llevado a la política, o lo que yo pude ver en el ministerio, es que, según creo yo, la persona que más tiene que pagar más impuestos que la persona que menos tiene. Y un poquitito eso tratamos de plasmar a través de las distintas reformas tributarias que se han ido yendo. Yo les diría que hoy en día ese es un paradigma, que el tema de los impuestos progresivos, como se llaman. Que si yo gano 100, pucha, obvio que tengo que pagar más impuestos que el que gana 10 porque tengo más posibilidades. Y en ese sentido, ya acá ya me estoy yendo un poquitito por las ramas, en ese sentido, el IVA que recauda en Chile es un impuesto, como le llamamos, regresivo. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar un kilo de pan, da lo mismo si es que yo gano 100 o gano 1000, voy a pagar el 19% por ese kilo de pan, sea cual sean mis ingresos, a diferencia de los impuestos a la renta que se aplican sobre lo que yo gano. Entonces, esto de la brecha entre ricos y pobres se puede extrapolar un poco tanto al trabajo digno como a temas de políticas públicas, que yo creo que ese es el foco, y me tinca que para allá va o debería ir a mi gusto la micro con todo lo que está pasando de este movimiento social. Eh, Eso les puedo contar. En el estudio de la carrera de Derecho, como les comenté, es gigantesca. Hay ramos de todo tipo, y a mí particularmente los ramos que no me gustaron mucho fueron los de Derecho Administrativo o Derecho Público, un poquitito, Derecho de Aguas, temas como un poco más lateros. Y sí, y es importante que lo consideren, hay dos ramos que los deberían acompañar durante toda la carrera, durante los 5 años, que es el ramo de Derecho Civil y Derecho Procesal. El derecho civil regula básicamente todas las materias: estado civil, patrimonio, compraventas, todo eso. Y la verdad es que es un ramo que es súper entretenido, dura 5 años, y a mí en el ejercicio, desde el tema tributario, me ha tocado aplicarlo bastante. ¿Por qué? Porque, pucha, cuando yo veo cómo va a pagar impuestos alguien que vende una casa, tengo que revisar el contrato y ver cómo va a ser esa compraventa, si es que es al momento o si es a un plazo, si es que está esperando, pucha, que le pasen un crédito y está sujeto a una condición. Entonces, el derecho civil, que es uno de los ramos entretenidos, conjuga un poquitito y va a presentársele no solo en la universidad, sino que a lo largo de la carrera. Y procesal, que sí es un ramo más fome, pero que viene
como su nombre lo indica, a ver cómo es el proceso de hacer las acciones. No sé, pues si yo hago una compraventa y no me pagan, está bien, yo tengo una acción para pedir que me paguen, pero cómo presento esa acción, ante qué tribunal, en qué plazo, qué hace la otra parte y todo eso, está normado por el derecho procesal, que a mí ese sí se me hizo un poquitito más difícil y dura también estos 5 años. Yo estudié en la Universidad de Chile y me gusta la Universidad de Chile, estudiaría de nuevo en la Universidad de Chile y la elegí básicamente porque, bueno, yo profeso la religión judía y quería meterme a una universidad laica que a la vez me diera la posibilidad de quebrar un poco la burbuja que yo venía y conocer un poco otras realidades y, y conocer un poco el sentido de universidad, de universalidad, de que yo pueda compartir con gente de todos lados, de todas las clases, de todas las nacionalidades. Y eso, pucha, mi perspectiva es que la Universidad de Chile a mí me enseñó más de eso quizás que derecho, o que yo siento que esa enseñanza fue más útil para mí que haber estudiado derecho, porque lo podría haber quizás estudiado en otra universidad aprendiendo casi lo mismo, pero esa pincelada de humanidad, de conocer gente más heterogénea, fue lo que a mí me encantó. Ese es un pro que veo para la Chile, que para algunos puede ser un contra. Un contra que tiene la Universidad de Chile es que es una universidad que no cuida mucho a sus alumnos. A la universidad le da lo mismo si uno está o no está, y eso lo pude comprobar un poco cuando hice el magíster en la Universidad Católica. En la Universidad Católica yo le mandé un mail a una secretaria y me lo respondió y yo no entendía qué significara que una secretaria me respondía un mail, porque en la Chile yo tenía que pararme afuera de la oficina de la secretaria esperando que llegara su almuerzo de 1 a 4, esperando para que me ayudara. Y ahí me di cuenta que la Universidad Católica funciona más como, es mucho más estructurada, mucho más eficiente, funciona mucho mejor y cuida a sus alumnos. Esa fue la perspectiva que me dio. Y hoy en día estudiar un magíster en Derecho se torna súper importante porque, como les dije antes, al momento de salir es tan grande el abanico que uno termina sabiendo poco de mucho. Es como si estuviéramos en un océano que tiene esta profundidad, que solo nos mojamos las patitas. Entonces, si bien uno tiene las herramientas, la idea es perfeccionarse después y poder ahondar y hacer que el lago, en vez de ser así de profundo, sea un charquito, pero ya mucho más profundo, y especializarse y agarrar herramientas necesarias para lo que nosotros queramos ir estudiando. Y luego, ahora volví a estudiar en la Chile, estoy con una modalidad 100% online que ha sido interesante porque nunca había estado en ese sentido conectado a una pantalla aprendiendo tanto rato y también es un desafío el tratar de mejorar esos temas de concentración. Y yo creo que hay escuelas de derecho, en cuanto a escuelas de derecho, hay un montón de universidades buenas, las privadas también están muy, muy, muy alineadas. Mi situación es un poco distinta porque yo estudié hace 10 años y ahí la posibilidad de elección de carreras era distinta. Las universidades privadas estaban recién empezando quizás con más especialización, pero hoy en día hay escuelas privadas que son muy, muy, muy buenas y creo que depende mucho el enfoque que ustedes quieran para el día de mañana. Si les interesa el derecho público, pucha, tenemos la Universidad Central, que es súper buena. Si les interesa el derecho privado, corporativo, la Adolfo Ibáñez es súper buena. Eh, si les interesa el derecho canónico, la Universidad de los Andes es una opción interesante. Pero hoy en día yo creo que distintas universidades pueden entregar distintos approach y distintos acercamientos al área que a ustedes les pueda interesar. Y al final la universidad les va a dar esas herramientas, pero depende de ustedes después hacerse cargo y decidir en su camino y en su futuro cómo quieren ir enfocando el aprendizaje. Eh, Eso es lo que yo creo que les puedo decir de la carrera de Derecho. Yo creo que me pueden ayudar un poco enfocándome con preguntas de, no sé, del campo laboral, Súper. de salarios, Gracias, pero mucho gracias, gusto. señor Strauss.
Tenemos unas preguntas, así que ya aparecen aquí en el chat. Si es que crees que es un problema que la Universidad de Chile no tenga la carrera de Derecho acreditada, por ejemplo. Sí creo que es un problema, la verdad es que no sabía que no estaba acreditada, me llama mucho la atención. Em, es un problema, pero no. Yo creo que la Universidad de Chile hoy en día, y sigue siendo la Universidad de Chile este bastión, entre comillas, de educación pública, de debates, claro que tienen los contras o los pros, depende de tu ideología, de que se va harto a paro, pero también sin adherir necesariamente a los paros te da este sentimiento, este sentido de, de ver lo que se está debatiendo a nivel país, de ver todo ese tipo de cosas, y al final también la acreditación termina siendo un requisito. O sea, si el día de mañana tú te titulas de Derecho y eres abogado de la Universidad de Chile, no sé si alguien te va a decir, mira, sabes que tu universidad no está acreditada, porque al final la acreditación es una certificación un poco estándar, pero no te impide el ejercicio, porque al final el diploma te lo da la Corte Suprema, el título de abogado. Nosotros somos licenciados en ciencias jurídicas de una universidad, pero juramos ante la Corte Suprema y es la Corte la que nos da el título. Entonces, a la larga, yo creo que no es un problema finalmente. Súper. Tenemos bastantes más preguntas. De hecho, hasta ahora es la charla con más preguntas que tenemos, don Mijael Strauss. Lo que es muy bueno porque significa que hay mucha gente poniendo atención, o muy malo porque la gente no entendió nada. Claro, eso es justo estaba pensando en eso. Ojalá sean Pero no, preguntas. tomemos el vaso medio lleno. ¿En qué área hay más empleabilidad, en el derecho público o en el privado? Yo diría que en la empleabilidad está mucho más en el derecho privado. Esto es porque, pucha, no sé, po, la gente necesita divorcios todo el rato, la gente necesita ver temas de herencia todo el rato, temas de salud, temas penales, hay de todo, versus el sistema público que hoy en día es muy estructurado, es muy también ligado con temas políticos. O sea, yo era yo no tenía un cargo jerárquico ni mucho menos en el Ministerio de Hacienda, pero de mi jefe hacia arriba, que mi jefe era el coordinador de política tributaria, luego venía el subsecretario y luego venía el ministro de Hacienda, esos son cargos que se mueven mucho más en temas políticos. Entonces, si uno no milita, como yo, no tengo militancia política ni mucho menos, creo que el tope ahí es un poquitito más alto y hay que tener distintos contactos, mientras que yo el día de mañana puedo pasearme por la calle con un letrero que diga soy abogado, cuénteme sus dudas, y probablemente alguien alguna duda va a tener y ahí voy a poder sacar algún trabajito, algún pololito. Hay una pregunta que no la entiendo muy bien, quizás a ti te queda más clara. Dice, ¿cuál es la misión de hacer un magíster en Derecho? ¿Será cuál es el objetivo de hacer un magíster en Derecho? Yo lo veo así, lo voy a responder así. Yo creo que el objetivo de estudiar un magíster, lo repito, es porque después de estudiar 5 años de derecho, uno termina parado en un mar de esta profundidad, donde solo se mojan las patitas. Entonces, claro, uno puede defenderse en un almuerzo con los primos, pero si te hacen una pregunta un poco más profunda de algún tema particular, no sé, de penal, probablemente yo no voy a tener los medios para responder esa pregunta, y ahí el magíster viene a darte un poco más de estructura, un poco más de aterrizaje, de conocimiento práctico, de cómo enfrentar algunos problemas legales, de todo ámbito. Yo te diría que ese es el objetivo de un magíster en general, que es como aterrizar y estructurar conocimientos y ver sobre todo temas prácticos. Yo creo efectivamente que la enseñanza del derecho debería mutar a que todos sean casos prácticos, y eso en los magísteres se ve mucho. Onda, nos separan por grupo, ya ustedes van a asesorar a esta persona y estos son los antecedentes. Y creo que el objetivo es un poco por eso, por adquirir la práctica y las herramientas necesarias para el día de mañana enfrentar mejor las temáticas legales. Eh, sí, complementando un poco lo que estás diciendo, yo creo que probablemente para la gente que nos está escuchando, el tema de casi todas las carreras es que uno tiene que seguir complementándolo después. O sea, los doctores no estudiaron medicina a los 7 años y después los 3 de especialidad y después se quedaron ahí, sino que son carreras y son profesiones en las que están constantemente habiendo cambios y esos cambios en el fondo tienen que volverse a estudiar.
claro. No, y no solo los cambios, sino que la formación misma. Claro, como dices tú, el médico, pucha, no te va a poder hacer una cirugía estética o hacer una cirugía de rodilla de último nivel con su pregrado. Y ahí es donde la especialización cobra un poco más importancia para ver temas más específicos y adquirir ese tipo de conocimiento. Y también claramente la actualización que uno tiene que pegarse. Súper. Em, ¿Dónde ejerce un estudiante de derecho si no quiere ser abogado? ¿Dónde ejerce un estudiante de derecho si no quiere ser abogado? Muy buena pregunta. Yo creo que el campo es súper amplio. Yo creo que un estudiante de derecho tiene, por ejemplo, las herramientas para ser un buen periodista. Tiene la estructura de un discurso o la posibilidad de analizar críticamente y lógicamente un montón de información, de filtrar, y podría ser un buen periodista por cómo lleva redactado sus escritos y en general eso, pero también puede ser un perfecto comerciante, porque el día de mañana tú puedes no saber cómo hacer, no sé, un flujo financiero o algo así, pero tú puedes saber si es que la transacción o el negocio que te están proponiendo es legal, si es que te están tratando de estafar o de pillar, y yo creo por ahí se ven más las ventajas. Como decía, tengo un amigo que me dijo que él quería estudiar derecho para que no lo caigan en los negocios. Y él no estudió ingeniería comercial y hoy en día tiene una empresa de empaques plásticos y me dice, mi formación de abogado me ha servido un montón. Súper. En política también hay muchísimos abogados. Política, absolutamente. Sí, sí, política también. Otra pregunta, dice, considerando el lamentable contexto de desprestigio del ejercicio del derecho hoy en la actualidad nacional a nivel país, como abogado prominente y destacado, ¿cómo calificas o evaluarías cuál es tu opinión para revertir o mejorar la opinión pública de la carrera? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que el desprestigio profesional hoy en día va por muchos lados. O sea, creo que hoy en día la figura incluso del empresario es aún más mala que la del abogado. Eso no justifica. Yo O sea, tu sé, amigo, tu amigo empresario y abogado está por el suelo, no, él, entonces. es él es de lo peor, de lo peor. No, pero justamente eso, no echarle la culpa o tirarle la pelota a alguien no hace nada. Y efectivamente yo tengo compañeros de la universidad que en los chats de la U de los amigos como que los pelamos, pero es como, chuta, este gallo es un farsante, este gallo es un embaucador. Y lamentablemente siempre se va a generalizar tendiendo a lo malo. Yo puedo hacer un montón de cuestiones, yo hago, bueno, va a sonar como para cachiporrearme, pero yo hago un montón de trabajo pro bono, que es voluntario y es gratuito, asesorando a, no sé, po, yo asesoro soy parte del directorio de una ONG que se dedica a ayudar ante desastres naturales, por ejemplo, y en mismo Price tiene un área de pro bono súper fuerte donde tomamos gente emprendedora que no tiene los medios para pagar un abogado y los asesoramos y apadrinamos un poquitito eso. Y yo creo que lamentablemente, si todos los abogados hiciéramos eso, igual la gente no va a andar en la calle diciendo como, chuta, ¿sabes qué? Conocí a un abogado súper bacán que me ayudó con esto, sino que van a hablar más, porque es más entretenido y más interesante, lamentablemente, del abogado que se los pudo haber cagado en un caso, lamentablemente. Entonces, ¿cómo volver a prestigiar la carrera del abogado? Yo creo que eso por un lado, devolviéndole, si me preguntas a mí, devolviéndole a la comunidad un poco la ayuda que podemos darle nosotros, y también volver un poco a las raíces del servicio público, de defender cosas que son más justas y no movernos tanto por las lucas. Súper. Vamos a condensar dos preguntas en una. ¿Alguna recomendación para prepararse para entrar a estudiar derecho antes de entrar? Además de ver Suits en Netflix. Mira, la verdad es que yo en el colegio no estudiaba mucho, di una muy buena prueba, me preparé mucho para la prueba y en mi primer año di un poco de bote porque la formación y la exigencia de la universidad es muy, muy alta en comparación con la del colegio. Y en ese sentido, prepararse, chuta, tratar de leer en el verano algunos libros introductorios al derecho en relación a filosofía o lo que es la justicia, te podría dar un approach. O
pero más allá de eso yo te diría que no tiene sentido como conseguirse apuntes y empezar a estudiarlos antes, sí tratar de forjar un hábito de estudio y una fuerza de voluntad y que te permita conllevar eso, porque el estudio del derecho es intenso. Entonces, tratar de ir trabajando eso como hábito, estando en tercero o cuarto medio, definitivamente te va a ayudar, que fue lo que me pasó a mí, que no hice y que sufrí las consecuencias. ¿Y hay carreras que considerarías que son afines al derecho para estudiarlas o en paralelo o después? Sí, yo creo que ciencias políticas es muy interesante si es que uno quiere abarcar un poco el tema de la política. Personalmente yo creo que con derecho podría bastar y hacer un diplomado, un magíster después en ciencias políticas. A mí personalmente me interesaba publicidad como para estudiar la paralela a derecho, nunca lo hice, pero por temas más personales, más de lo que hay detrás de la publicidad. eh, pero carreras, para el fin, yo te diría que ingeniería comercial o contabilidad, o sea, la carrera de contador auditor. Em, yo creo que un abogado que es bueno para los negocios y que logra entender y darse a explicar bien en temas de negocios es un asset, es un activo, un valor súper agregado que tiene, y un abogado que sabe de contabilidad, eso es en verdad para lo que yo veo temas de impuestos, un abogado que cacha contabilidad también es un balazo. Y yo Súper. te diría que ingeniería comercial es un muy buen complemento para derecho, ingeniería civil, pero ahí ya no es tan afín, ahí es totalmente matemático versus humanidades, pero yo creo que ingeniería comercial y derecho podrían ser un muy buen complemento. ¿Sientes que estar constantemente actualizándose es una obligación o más bien una opción? Yo creo que es ambas. Yo creo que es ambas. En mi caso lo veo como una opción, pero también porque el lugar de trabajo donde estoy me lo exige y es un acuerdo entre comillas tácito. Yo estoy ahí porque quiero, pero sí, al final termina siendo una obligación. No, no lo es para mí porque me gusta estudiar y me gusta un poco actualizarme, pero sí, o sea, si es que yo no hubiera hecho lo que hice, me hubiera quedado con cómo era el derecho hasta el 2014, y hoy en día si llega alguien y me pregunta algo, todas las respuestas que yo le daría serían correctas, si es que no me hubiera actualizado. Súper. Sí. ¿Recomendaría empezar en un magíster cuando acabas de terminar los 5 años No, o es mejor trabajar primero y luego hacerlo? muy buena pregunta. Yo creo que en caso de que alguien quiera hacer un magíster, lo mejor es tener unos 3 años de ejercicio más o menos. ¿Y por qué? Porque si bien el magíster entrega mucho conocimiento, también te ayuda a aterrizar el conocimiento que tú ya tienes. Entonces, ahí sea una ecuación que mientras más conocimientos tengas, más y mejor lo puedes aterrizar. Yo, de hecho, en el diplomado que estoy haciendo ahora hay un cabrito que está haciendo, un cabrito, estoy hablando como mío, ahí está, que está haciendo el magíster recién egresado, yo no se lo recomendaría. Chicos que trabajan conmigo, que ya tienen 2 o 3 años de ejercicio, se metieron ahora al magíster y creo que ese es el momento óptimo, que con 3 años uno ya tiene una pincelada un poco de cómo funciona, de cómo es el ejercicio de la profesión, de los casos que ya ha visto, y en base a eso te da la oportunidad de decir, chuta, cuando yo asesoré a este cliente le podría haber dicho eso, que es algo que no tendrías en el caso que recién egresados te pongas a hacer el magíster. Yo creo que eso No aplica sé en si es todas las así con las ramas. otras áreas del derecho. Yo creo que también ocurre un poco lo mismo. Perdón, Marcos, ¿qué me decía? Yo creo que eso debe aplicar en todo ámbito, en realidad, no solamente en el derecho. En el magíster se necesita mucho la experiencia para poder sacarle mejor provecho a los conocimientos nuevos. Eh, Siguiendo con el tema del magíster, alguien nos pregunta aquí si es factible realizar dos magísteres en derecho, pero en áreas diferentes. Absolutamente, absolutamente. Totalmente factible. Hay mucha gente que lo hace y también hay buenos complementos y buenos programas de las universidades en ese sentido. Pero sí, no es un problema para nada. Y la otra pregunta, otra persona nos pregunta si es efectivo realmente estudiar derecho si es que vienes de una familia humilde. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el derecho, bueno, esa pregunta yo te diría que es un poco tricky porque esa pregunta, a ver, déjame ordenarme un poco en la respuesta. Yo creo que lamentablemente Chile hoy en día todavía se mueve un poco por temas de apellidos y contactos. Y en ese sentido, si es que uno es un ingeniero comercial o uno es abogado con un apellido con hartas R,
va a tener un mejor prospecto en cualquier ámbito, en la publicidad, en el derecho, en los negocios, en cualquier ámbito va a tener más puertas abiertas que con alguien de origen de familia humilde, sin perjuicio de que obviamente uno puede surgir sin esas cuestiones. Yo no tengo apellido con muchas R y no Con harta tenía S. muchos, Sí, claro, qué hartas bueno. S. Y no tenía muchos contactos y sí, existe el derecho, te da la posibilidad de hacerse a uno mismo. Y eso es súper interesante y claro, o sea, no es un obstáculo y por supuesto que vale la pena. Oye, ¿y de las universidades estatales, hay alguna que sea más destacada para estudiar derecho privado, por ejemplo? De las universidades estatales, bueno, la católica, si bien no es estatal, es tradicional, yo creo que la católica tiene un buen área de derecho privado. Eh, Nuevamente, las universidades te dan el background, pero no te dan todo lo que tú necesitas y siempre va a ser bueno tener posteriores estudios. Y pucha, estoy leyendo la lista de las universidades estatales para ver si es que hay alguna que yo te pueda... No, te diría que no hay ninguna especialmente que se caracterice por su formación en derecho privado. Súper. No. Oye, tenemos muchísimas preguntas. Yo creo que sería bueno si tú puedes darle algún dato de contacto, algún Instagram, algún mail o como tú prefieras, para que te hagan preguntas, porque la verdad que no me alcanzará a responderlas todas en este espacio. Con Eh, mucho gusto. Mi correo, lamentablemente, nunca he tenido Instagram y cerré Facebook hace como 6 años. Y así que soy más de la vieja escuela. Me pueden contactar por WhatsApp si quieren o por mail. Prefiero por mail, la verdad. Y mi correo es mija, MIJA, Strauss, STRAUSS, @MSN, M de Mijael, S de Strauss, N de Nicolás.com. Repito, mijastrauss@msn.com y les pido que solo me digan como, pucha, en tu charla dijiste tanto, o te contacto en relación a la charla y feliz de responder cualquier cosa, con buenísimo. mucho gusto. Muchas gracias, don Mijael Strauss, por esta charla que despertó muchísimas preguntas. Así que los dejamos invitadísimos para poder contactarse con Mijael y que les hagan todas las preguntas que quedaron pendientes todavía por responder. Gracias, Mijael. Y seguimos en la tarde después con más charlas. Tenemos a Ricardo Manuel Lillo, que es académico de Derecho también de la Universidad de Portales y va a hablar también de la crisis de la justicia civil en Chile. Gracias, Eso, Mijael. Te dejamos con invitadísimo mucho también a esa gusto, charla por si la quieres atender también y nos vemos en un rato más. con mucho gusto, que estén muy bien, gracias a todos.